y hoy, 22 de agosto, es la fecha en que se producen los asesinatos, los fusilamientos de los compañeros como consecuencia de esa fuga del penal de Rawson del 15 de agosto de 1972. El contexto que existía en el país era una dictadura militar. La dictadura militar del general Lanusse, que empezó en 1966 con el general Onganía y que termina derrotada por las urnas, por el voto electoral en 1972. La fuga se produce porque se aplican principios que consideramos que eran básicos. El primero y más importante, el principio de la unidad. Ustedes se preguntarán cómo se gestó la unidad entre organizaciones peronistas y organizaciones no peronistas, y organizaciones sindicales. Es decir, todos los presos políticos estaban trasladados a dos grandes cárceles, La Resistencia y Rawson, que eran las cárceles de máxima seguridad. ¿Cómo logramos la unidad política? Nos pusimos de acuerdo en lo que estábamos de acuerdo y nos pusimos de acuerdo en señalar nuestras diferencias. Se formaron ámbitos de discusión donde había compañeros de todas las organizaciones armadas y las organizaciones gremiales o las organizaciones estudiantiles que estaban presas. Entonces se armó un debate y una práctica concreta. La fuga participan más de 130 compañeros. Eso da una pauta de la disciplina, no se filtró en ningún momento, de la organización que existía. Esto generó que se armaran 3 equipos. Un primer equipo que eran 6 compañeros, que estaban un poco a la cabeza de los compañeros de las organizaciones. Un segundo equipo que tenía que consolidar el objetivo que generaba el primer equipo, que era la apertura de cada uno de los pabellones. Y un tercer equipo que ya tenía el control absoluto de la cárcel. Estaba sincronizado el funcionamiento de los 3 equipos. En total, más de 120 compañeros. El principio de sorpresa. El principio de sorpresa significó que cuando el enemigo esperaba que se copara la cárcel desde afuera, nosotros la pensamos desde adentro hacia afuera. Es decir, no estaban preparados para ese principio de sorpresa. Lo que sí tuvimos que modificar es la norma de conducta de todo el penal. Como la fuga se iba a dar a la tarde, se le cambió la dinámica al funcionamiento de los guardiacárcel. El otro principio es que dijimos, usamos la prepotencia que tenían las Fuerzas Armadas en ese momento, que eran las inspecciones militares. Y pudimos ingresar un uniforme militar y una sola pistola, que era todo lo que se pudo ingresar para generar ese plan de fuga. El principio de masas. Siempre el peronismo tiene gente en las fuerzas de seguridad, en las Fuerzas Armadas, en las cárceles. Y había un guardia cárcel que nos facilitó ese ingreso de ese uniforme militar y de esa arma que llevó bastante tiempo porque entraba por partes. Eso nos posibilitó hacer toda una escenografía de inspección militar e ir controlando pabellón por pabellón hasta poder salir de la puerta principal de la cárcel y controlar toda la guardia armada que estaba en los muros, en las casetas de los muros, y controlar un sector armado también de 80 hombres que era la guardia de reserva que estaba fuera de la cárcel. Siempre fue una estructura colectiva. Y la otra discusión política del momento era que si la fuga no era una provocación a la situación política. En el año 72, la dictadura militar le impidió a Perón ser candidato. Bueno, Perón rompió esa trampa, volvió a la Argentina por la lucha de la juventud peronista, y creo que la acción política de Terlero fue importante en eso, porque desnudó el régimen represivo. Cuando ellos masacran a nuestros compañeros, quedan al descubierto. Ese cinismo, esa hipocresía de convocar un proceso electoral, entre comillas, pacífico, con Perón proscripto, se le cae la careta. ¿Qué es lo que significó esto? Que el principio de acción es fundamental, porque aunque la dictadura militar en el año 72 estaba convocando a un proceso democrático, no debíamos darle tregua y no debíamos confiar en sus políticas. Por las calles de Trelew y demás calles del país no está corriendo esa sangre. ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora?
No están las sábanas pegajosas de sangre, amantes, y llena de sangre la pulpera, y sus ojos celestes ahogados en sangre, y la calandria hundida en sangre, y la gloria del día con las alas empapadas en sangre, sin poder volar. No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada, y donde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew, y no habría que ir a buscarla, y no se la habría de oír en lo que está diciendo, cantando. ¿No está esa sangre acaso diciendo, cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién era el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como acto brillando, murada la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo las noches del país?